Entonces, como hemos ya leído juntos, Efesios 4, versículo 1 al 16, es la parte de la palabra de Dios para esta mañana. Y Efesios 4, versículo 1 al 16, nos habla sobre un tema muy especial y un tema muy importante también para nuestra congregación. El tema para hoy día es la Iglesia de Cristo, lugar de edificación. Entonces, la Iglesia de Cristo, lugar de edificación. Y la parte que vamos a estudiar esta mañana viene de una carta, y esa carta fue escrita por Pablo, el gran misionero que visitaba por muchos lugares en su tiempo, predicando siempre la palabra de Dios, tratando de levantar iglesias nuevas, y él, después de haber levantado iglesias, él escribió cartas a estas iglesias para darles consejos y para darles lo que necesitaban para seguir adelante en los caminos de Dios. Así también la carta de los Efesios. Y esa carta de los Efesios no es una carta fácil para entender, en verdad. Si una persona empieza a leer la palabra de Dios, yo no aconsejo a empezar a leer la carta de los Efesios, porque es un poco complicado. Pero a la vez es una carta muy hermosa y que nos muestra muchas profundidades sobre la obra de Cristo y el significado de Cristo para nuestra vida espiritual. Y entonces esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a pensar un poco en esa parte que hemos leído que habla sobre la congregación. Primero, hermanos, Efesio era una ciudad en el tiempo de Pablo muy hermosa y muy importante y muy rica. Una ciudad muy desarrollada, prosperada. En ese tiempo de Pablo era una ciudad con grandes templos, teatros, bibliotecas, universidades. Un pueblo muy hermoso. Y entonces, cuando Pablo llegó a ese lugar que podemos leer en el libro de Hechos, él comenzó a predicar el evangelio y encontró a un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Y ese grupo de discípulos de Juan el Bautista no conocía a Jesús, solo conocía a Juan el Bautista. Y entonces él comenzó a explicar el evangelio a ese grupo y ellos se convirtieron al Señor y fueron bautizados, 12 hombres. Así comenzó una iglesia en esa ciudad de Éfeso. Y esa iglesia creció y creció y creció tanto, bajo también mucha opresión, pero creció tanto que casi toda la ciudad estaba siguiendo a los caminos de Dios. Casi toda la ciudad. Y Pablo estaba trabajando 3 años casi en esa ciudad, predicando el evangelio y ayudando a la iglesia para crecer espiritualmente. Leemos en el libro de Hechos una historia hermosa, que en esa ciudad había mucha brujería también. Mucha brujería. Cometieron muchas cosas por medio de magos y de brujos. Y leemos que a cierto momento un gran grupo de esa gente que se metieron en eso se convirtió al Señor y toman esos libros de brujería y toman un momento especial en que van a quemar todos esos libros. Y tienen que saber que en esa época un libro era algo de mucho valor. Si nosotros compramos un libro, pagamos unos 12 a 20 dólares para comprar un libro. Pero hay que saber que en esa época los libros fueron escritos a mano. Y entonces eso era una obra muy costosa. Entonces libros en esa época valían mucho dinero. Y leemos en la Biblia, en esa historia en Hechos, que esos libros que quemaron juntos, esas personas convertidos al Señor, que quemaron eran miles y miles de dólares de valor. Pero eso es ser radical, ¿verdad? Esa gente no pensaron, ya no necesito ese libro, lo voy a vender a otra persona. No, ¿por qué no? Porque el libro era malo. Y por eso mejor quemarlo, destruirlo, para que nadie más lo va a usar para hacer cosas malas. Así Dios muchas veces nos manda a quemar las cosas de nuestro pasado que no son
agradable para Dios. Muy importante saberlo. No servir al mundo y a Dios, sino solo a Dios. Entonces eso pasó. Entonces había un gran avivamiento, podemos decir, en la ciudad de Éfeso. Y muchos se convirtieron al Señor, pero las personas que estaban adorando a los ídolos de esa ciudad se enojaron mucho. En esa ciudad ellos estaban adorando a una diosa que se llamaba Diana. Y esa Diana era muy importante para los efesios. Habían templos grandes para ella. Y también vinieron muchas personas para adorar a esa diosa. Y entonces, por lo que estaba pasando en la ciudad, muchos dejaron esos caminos de Diana y empezaron a servir al Señor. Y entonces esas personas perdieron sus ingresos. Y ese grupo de personas que recibieron sus ingresos de la adoración a Diana causaron ¿qué puedo decir? Una rebelión. Causaron problemas en la ciudad por lo que estaba pasando con los seguidores de Jesús. Y Pablo tenía que ir de esa ciudad. Entonces, eso era el contexto de la iglesia de Éfeso. Una iglesia prosperada, pero mientras tanto también una iglesia que sufría bajo la opresión de sus enemigos. Siempre es así. Porque Satanás, cuando él va a enterar que en un lugar está creciendo una iglesia de verdad, no es una iglesia de mentira, porque una iglesia de mentira, una iglesia falsa, a eso Satanás no va a tocar, porque para él es agradable que una iglesia sigue una mentira. Pero si una iglesia de verdad está siguiendo a Cristo, Satanás va a atacarla, siempre. Entonces, Pablo está enseñando a la iglesia en Éfeso qué necesitan ellos para mantenerse en pie. Y una cosa muy importante para la iglesia que él está enseñando encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo nos va a explicar dos cosas. ¿Sí? Él nos va a explicar que en la iglesia hay unión, pero también diversidad. Entonces, a un lado hay unión y a otro lado hay diversidad. Y esas dos cosas son importantes. Sobre eso vamos a pensar. ¿Y por qué es importante esa enseñanza, hermanos? Esa enseñanza para nuestra vida espiritual es importante para que nosotros reconocemos lo que es una iglesia y cómo debe andar una iglesia, para que nosotros formamos nuestra iglesia según la idea de Dios y no según a nuestros deseos o a nuestras ideas. ¿Sí? Entonces, unidad y diversidad en la iglesia. Empezamos con la unión. Hay cosas en que una iglesia debe estar unido. Siempre escuchamos eso, ¿no? La iglesia tiene que estar unido, que es muy verdad. Pero ¿en qué tiene que estar unido? ¿Sí? De eso habla Pablo. Pablo comienza la palabra y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo primero dice: yo estoy preso. Él está en la cárcel por predicar el evangelio. Y desde la cárcel él manda esa carta y dice: yo ruego a cada uno de ustedes para que anden conforme a la vocación. Nosotros tenemos una vocación, ¿verdad? ¿Qué es la vocación de nosotros? A veces escuchamos que, por ejemplo, alguien es policía por vocación, ¿sí? O alguien entró en el ejército por vocación, ¿sí? Pero nosotros somos cristianos y eso es una vocación también. Somos nosotros llamados para algo. Eso es importante, ¿no? Nuestro propósito no es ser cristiano. Nuestro propósito es seguir a Cristo. Ser hijos de Dios y andar siendo imitadores de Cristo.
Entonces, tomar la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón, ser bautizado, son cosas importantes, pero eso es el comienzo. Eso es el inicio. Pero el propósito, nuestra vocación es ser imitadores de Cristo. Eso es muy importante. Cada día tenemos que pensar en eso. Nuestra vocación diaria, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en cuidar a nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todas esas cosas nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. No solo en la iglesia, no solo cuando hablamos de la Biblia, sino en nuestra vida general, en todas las cosas. ¿Y en qué forma tenemos que vivir esa vocación? Dice la palabra de Dios. Eso dice en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, no para hacer o para decir o para mostrar que somos mejores que las personas que andan todavía en el mundo. No para dominar nuestro hogar y golpear la palabra cada rato en el rostro de la persona que no anda a nuestro gusto. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de andar en nuestra vocación con humildad. Humildad. Si las personas piensan de nosotros y si nosotros queremos ser en verdad cristianos, la persona tiene que pensar en una persona humilde. Una persona que anda con mansedumbre. Una persona que es paciente. Entonces nosotros podemos fácilmente decir de nosotros mismos que somos humildes. Si una persona dice, mira, yo soy humilde, eso es un signo que él no es humilde, ¿verdad? Y entonces lo que es importante es que nosotros pensamos en la opinión de los demás. Si las personas alrededor de nosotros piensan en nosotros, ¿qué piensan? ¿Piensan ellos en una persona humilde? ¿Piensan ellos en una persona paciente? ¿Piensan ellos en una persona mansa? ¿O piensan ellos otra cosa? Es importante. Pablo dice que eso es la forma en que tenemos que vivir nuestra vocación. Y no solo nosotros mismos, sino también como iglesia. Si las personas piensan en nuestra congregación, si las personas nos visitan por primera vez o segunda vez, o cuando una persona ha escuchado algo de nuestra congregación, ¿qué han escuchado ellos? Esos son personas humildes. Son personas que andan con mansedumbre. Son pacientes esas personas. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que el mundo tiene ese testimonio de nosotros. El mundo. Es importante que tenemos un buen testimonio en el mundo. Y sobre todo eso, con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es lo más importante. Si falta el amor, falta todo. Entonces dice la palabra que tenemos que guardar la unidad. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Así buscamos la unión, la paz. Mira, en la paz hay algo importante. Porque hay una paz que es verdad. Y que hay también a veces una paz que es mentira. La paz de verdad significa, cuando yo ando en paz con una persona, significa que no hay ninguna cosa entre mí y la persona. ¿Verdad? Eso es paz de verdad. Nosotros tenemos paz con Dios cuando no hay ninguna cosa entre nosotros y Dios. Cuando yo estoy andando en algún pecado y no quiero dejar ese pecado significa que no ando en paz con Dios. ¿Por qué no? Porque hay algo entre mí y Dios. Porque cuando yo peco,
eso duele a Dios. Pero hay veces también una paz que las personas que lo describen es como que si todos callamos, no pasa nada, ¿sí me entienden? Prevenir problemas. Pero eso no es paz. Eso no es paz. Si usted quiere buscar la paz de verdad, no significa callar para no causar problemas. Eso no es paz. Eso es silencio. Pero aunque parece que hay un paz, por lo debajo están sucediendo muchas cosas. Las personas pueden tener rencor en sus almas, amargura, todas esas cosas. Pueden morar bajo una faz que llamamos paz, pero que no lo es. Paz de verdad es cuando no hay ninguna cosa entre nosotros y los hermanos en la iglesia. Cuando no hay ninguna cosa entre nosotros y Dios. Así andamos con paz. Y esa es la paz que tenemos que buscar. Entonces el vínculo de la paz, porque la paz nos une. Yo puedo amar a mi hermano mucho más fácilmente cuando no hay problemas entre nosotros, ¿verdad? Cuando hay problemas en la pareja, ¿sí? Se va la paz. Eso es la primera cosa que va. Y entra la guerra, ¿sí? ¿Y qué es la forma de obtener la paz otra vez? Es solucionar las cosas que causan los impedimentos entre nosotros, ¿verdad? Así solucionamos las cosas. Entonces, dice la palabra en el vínculo de la paz, en versículo 3. 4 dice, ¿qué son las cosas que nos unen? ¿Sí? Dice, un cuerpo. Eso quiere decir, la iglesia tiene que funcionar como un cuerpo. ¿Sí? Entonces, las pies ayudan a la persona para moverse. ¿Sí? El cerebro ayuda a las manos para moverse. ¿Sí? La voz ayuda al espíritu para poder decir algo. Así debe funcionar la iglesia. Nosotros tenemos el presidente de nuestra fundación que tenía un accidente terrible hace unos meses, ¿no? Ayer hablemos con él y él tiene que pasar el resto de su vida sin su brazo derecho. Entonces, en su vida puede ver que hay un problema. ¿Qué es el problema? Que no todo su cuerpo ya no está funcionando. ¿Sí? Y él tiene que encontrar una forma de seguir viviendo con eso. Así es en la iglesia también. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros no tenemos que causar accidentes para que una parte del cuerpo ya no funciona. Sino tenemos que ayudar para que todo el cuerpo esté funcionando bien. Eso dice el versículo 3. 4. Un cuerpo y un espíritu. ¿Sí? No solo en la parte práctica ayudar, ¿sí? Nosotros como seres humanos no solo somos un cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra de Dios. Entonces puede ser que es un cuerpo perfecto, pero cuando no hay espíritu, el cuerpo no vale para nada. A veces hay iglesias que tienen todo arregladito en la práctica. Hay una persona por la puerta, hay una persona que hace tal cosa, que hace la limpieza, que hace tal, y todo lo hace muy fielmente. Pero si no hay espíritu, no hay movimiento en los corazones de los hermanos, no hay transformación, no hay crecimiento. Entonces también tenemos que ser uno en espíritu. A eso somos llamados. En una misma esperanza. Y una misma esperanza es Cristo y nuestro futuro que nos está esperando. Un Señor, que es Jesucristo. Una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos une. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que tienen que unirnos. ¿Sí? Hay cosas
que en las doctrinas son muy importantes, ¿sí? Si una persona habla de la fe, pero habla de otro tipo de fe, que no habla de la fe en Cristo Jesús para nuestra salvación, significa que nosotros no podemos unirnos. ¿Por qué no? Porque habla de otra fe y hay una sola fe. Si una persona rechaza el bautismo bíblico, tenemos que decir, ya, pero no podemos formar una unidad, porque en la Biblia dice que tenemos que proclamar, tenemos que confesar un solo bautismo. ¿Sí? Entonces esas son cosas claves para nuestra fe. Entonces si vienen los testigos de Jehová y que dice que Jesús sí es importante pero nunca ha sido Dios, nosotros decimos, pero nosotros formamos una unidad y creemos en un Señor. Si alguien dice algo que no es bíblico sobre nuestro Señor, no podemos ser una unidad. Y si el catolicismo dice cosas sobre la fe como que nosotros también podemos confiar en la Virgen y que nosotros recibimos la fe también a través de los sacramentos, a través de la misa, decimos no, eso es otra fe, eso no creemos nosotros. Es importante saber esas diferencias, ¿sí? Tenemos que ser unidos, pero en las cosas claves. Entonces ahora eso es la unión. Pablo está hablando de eso. Es muy importante guardarlo. Pero en esa unión, en ese grupo en que somos unidos todos nosotros, no todos somos iguales. Hay diversidad en la iglesia también. ¿Sí? Y entonces, de ahí sigue una parte que tal vez es un poco difícil para entender, pero lo que está diciendo Pablo en los versículos 8 y 9, dice que Cristo vino a la tierra. Y Él se bajó dice esa parte, ¿cómo lo dice? Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Él libró, ¿sí? Él liberó haciendo su sacrificio en la cruz, ¿sí? A nosotros. Entonces, Él también no solo libró a nosotros, también por lo que Él hizo en la cruz, por su gran obra en la cruz, salvadora en la cruz, Él nos puede dar dones a los hombres. Eso dice en el versículo 8. ¿Sí? Porque Él para poder ganar esos dones que Él comparte en la congregación, dice la palabra, Él tenía que descender primero. Él tenía que hacer un sacrificio para eso. Entonces de eso va a hablar. Y dice, Cristo tiene dones. Y esos dones Él quiere dar a la congregación. Pero no todos reciben las mismas dones. Y dice en el versículo 11 entonces, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, Cristo da dones diferentes a personas de la congregación. No todos somos pastores, no todos somos evangelistas. En esa parte Él llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dones espirituales. Mira, en otra parte de la palabra habla también de dones espirituales y menciona otras cosas más, como hablar en lengua, el don de discernimiento, el don de interpretar lengua, el don de sanación y otras cosas más. En esa parte Él solo se enfoca en el liderazgo de la iglesia, ¿sí? En el liderazgo también hay dones. Y lo que es interesante es que esos dones sobre que Pablo habla en esa parte, hablan de la palabra. ¿Saben lo que es un problema muy común en ese tiempo? Es que en iglesias están perdiendo eso. Se enfoca mucho en los dones espirituales en el sentido de experimentos especiales y espectaculares. Pero que no se enfocan en lo que enseña la palabra. Pero Pablo dice, en el liderazgo de la iglesia, lo más importante debe ser la palabra. Los apóstoles estaban enseñando la palabra.
Los profetas estaban traspasando la palabra de Dios. Evangelistas estaban proclamando el evangelio. Pastores están enseñando y guiando al rebaño con la palabra. Y los maestros están enseñando la palabra. Palabra, palabra, palabra. No la palabra de ellos, sino la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante en la iglesia? Enseñar la palabra. Bueno, no tenemos tiempo para pensar muy profundamente en todos esos dones apartes. Lo que puedo decir es que yo creo personalmente que los apóstoles hoy en día ya no hay. Yo sé que hoy en día se nombra apóstoles y apóstol tal, pero eso no tiene fundamento bíblico. Lo que es un apóstol, según la palabra, es un testigo de lo que pasó con Jesús. Los 12 y después los 13, porque Pablo fue incluido, como él mismo dice, como un abortivo al grupo de los apóstoles. Pero esos apóstoles fueron mandados para plantear iglesias en varias partes y para después, ¿qué puedo decir? Enseñar a varias iglesias a andar en los caminos. Por eso Pablo, como apóstol, escribió cartas a muchas iglesias. Él estaba direccionando, guiando a los pastores de esas iglesias. Entonces eso estaban haciendo los apóstoles en el primer tiempo de la iglesia. Profetas, que había muchos en el Antiguo Testamento, solo uno en el Nuevo Testamento. Entonces, profetas que hoy en día escuchamos también, profeta tal, profeta tal, profeta tal, profeta tal. En la Biblia no tenemos mucha base para eso. Solo un profeta en el Nuevo Testamento. Uno. No, dos. Uno falso y uno de verdad. ¿Sí? Entonces, un profeta, yo dudo que hay muchos profetas. Creo que no. Entonces, eso es la diferencia. Lo que tenemos sí es evangelistas, pastores y maestros. Porque esos son para liderar la iglesia, ¿sí? ¿Y con qué propósito ellos lo hacen? Eso también dice Pablo. ¿Con qué propósito hay diferencia en la iglesia? ¿Por qué hay personas que pastorean la iglesia y por qué hay personas evangelistas que van aparte a compartir el evangelio? ¿Por qué hay? Eso es, dice la palabra de Dios, para edificación del cuerpo. Con otras palabras, los pastores y los evangelistas y cualquier persona que está trabajando en la iglesia, enseñando la palabra, el propósito es para que usted crezca espiritualmente en conocimiento de la palabra. Crecer espiritualmente es crecer en el conocimiento de la palabra. No hay crecimiento espiritual de una persona que no estudia la palabra. La semana pasada estudiamos eso con profundidad. Si usted no estudia la palabra, no crece espiritualmente. Entonces, edificación del cuerpo, ¿sí? Versículo 13 lo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son muchas palabras para decir, Dios tiene el deseo en su corazón que nosotros vamos a ser como Cristo. Nosotros muchas veces decimos, no somos perfectos ni vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que nuestra meta tiene que ser perfecto. Eso dice la palabra. En esa parte lo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto. No habla de Jesús, habla de nosotros. Jesús ya es perfecto. ¿Podemos ser perfectos nosotros? No, nunca vamos a ser perfectos. Pero nuestra meta tiene que ser perfectos, como Cristo es perfecto. Importante eso. Entonces no decir, ya somos débiles y nunca vamos a ser perfectos, entonces si caigo ya es porque... No, nuestra meta es ser perfecto. Y la iglesia y el liderazgo de la iglesia y todos que tienen un
algún llamado en la iglesia, son llamados para que nosotros seamos perfectos. Ellos tienen que dar todo lo que tienen para que nosotros crezcamos hasta la perfección. Eso es la idea. Entonces el liderazgo es importante y también es una responsabilidad grande. Porque si el liderazgo no se enfoca en el crecimiento de los hermanos, el liderazgo falla y se cae la iglesia. Por eso el liderazgo de una iglesia es bastante importante según la Biblia. Si usted va a buscar una iglesia o si quiere saber si una iglesia es bíblica, tiene que pensar en el liderazgo. ¿Cómo se manejan las cosas en esa iglesia? ¿Lo hace correcto? ¿No lo hace correcto? ¿Quién es el líder? ¿Cómo fue escogido? ¿Fue escogido por Dios o solo está porque su padre también era pastor? Todas esas preguntas son importantes. ¿Para qué? Para que usted saben también, hermanos, porque eso también es una idea rara que he encontrado muchas veces aquí en Ecuador. Hay personas que dicen, todas las iglesias son de Dios. No, hermanos. Muchas iglesias, lamentablemente, no son de Dios. Si una persona no está enseñando la verdad al frente de la iglesia y está enseñando cosas incorrectas a la congregación, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que es un templo de Satanás. Entonces una iglesia puede ser una iglesia bonita por fuera, que pone un nombre, iglesia de Cristo o tal cosa. Pero si no enseña la palabra correctamente, no es una iglesia de Cristo. Y tal vez usted dice, pero pastor, esa opinión es fuerte. Esa no es mi opinión. ¿Sabe lo que Cristo mismo dice en Mateo 7, versículos 15 y 23? Que vienen muchos lobos rapaces en la congregación, fingiendo que son pastores, que hacen señales y milagros grandes, dice también, pero solo son personas que quieren destruir los corazones de los hermanos. Significa que cada pastor que está andando mal, que está enseñando mal, ¿sabe de sí mismo que él está destruyendo el reino de Dios? No. Muchos pastores también puede ser que vienen de una corriente que no es correcto y nunca lo han investigado y siempre repiten lo que ellos siempre han aprendido. Pero lo que es seguro es que nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, vivimos en un tiempo en que hay mucha mentira en iglesias, mucha mentira. Y por eso dice Pablo, si nosotros crecemos y crecemos por buena doctrina y buena enseñanza de la palabra, dice que ya no seamos niños fluctuantes, que corren a un lado y que van por otro lado, pero llevados por doquiera, a todo viento de doctrina, que creemos fácilmente todo lo que vemos y escuchamos. Mira, si usted va a leer las cartas de Pablo, puede saber que Pablo siempre está advirtiendo contra pastores y maestros que están enseñando cosas incorrectas. Pablo estaba muy preocupado siempre por eso. Pero en el tiempo de Pablo era fácil, en verdad, con comparación de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque siempre solo había una sola iglesia en la ciudad. Esas personas no tenían internet, ¿sí? Y esa iglesia sí estaba más o menos siguiendo el corriente de Pablo. Y entonces para ellos era más o menos fácil guardar la verdad en la congregación. Porque solo estaban escuchando a los pastores que estaban al frente enseñando las cosas que Pablo también enseñó. Pero Pablo, mientras tanto, estaba preocupado. Y nosotros vivimos en un tiempo en que usted, cogiendo su teléfono, puede escuchar a cualquier pastor que dice que es un predicador de Dios. Pero su deber es discernir. Tú tienes que saber si esa persona le está metiendo una mentira o que le está metiendo la verdad. ¿Y cómo lo sabes?
por conocimiento de la Biblia. Los predicadores hoy en día más populares en general no son los más buenos. Lo voy a decir. ¿Quieres tener algunos ejemplos? Hoy en día es muy popular, por ejemplo, la pastora Yesenia Ten. ¿Se ha escuchado eso? Y dice, mira, esa mujer sí, está defendiendo los derechos de las mujeres bíblicamente. Pero ella en verdad no está enseñando la palabra de Dios. Ella está predicando el feminismo usando psicología, usando unos versos de la Biblia. Usted puede enterar eso fácilmente. Si usted está escuchando una prédica por WhatsApp, ponga atención a lo siguiente. Ese predicador tiene la Biblia y está usando versículos. No estoy diciendo que al inicio de la prédica lee un solo versículo y de ahí él va a hablar 45 minutos su propia cosa. Está tomando la palabra de Dios, explicándolo a la congregación. Hay que tener atención en eso. Porque hoy en día muchos predicadores predican psicología. Es verdad. Son cosas que vienen de libros de management, de cómo manejar una empresa, cómo manejar su vida espiritual. Hay que tener mucho cuidado, porque esas personas sí usan la palabra de Dios. Pero usar la palabra de Dios no es lo mismo que predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es tomar la palabra, explicarlo para su vida espiritual. No es usar una sola frase de la palabra para dar su propia charla. ¿Me entiende? Hay que tener atención en eso. Hay otros ejemplos más, ¿sí? Cash Luna, también muy popular. ¿Qué hace él? Grandes milagros y señales. ¿Significa eso que es hombres de Dios? La palabra dice que Jesús mismo nos advirtió. Hay personas que van a hacer grandes milagros y señales, pero no son predicadores de Dios necesariamente. Pero está comprobado que es fraude. Entonces hay que poner atención. ¿Cómo podemos saber la diferencia? Dice Jesús. Por los frutos lo va a conocer. Son esas personas conocidas en su alrededor por su humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia el uno al otro, guardando la unidad en el espíritu. Esas son las cosas en que tenemos que tener atención. Mire, yo puedo dar un otro ejemplo que tal vez es un poco curioso, pero es importante para que saben la diferencia. Mira, yo sé, por ejemplo, que el predicador Dante Hebel es muy popular. ¿Sí? Y no estoy diciendo que él está enseñando errores. Por eso no he investigado bien. Pero lo que puedo enterar claramente es que él usa la psicología para enseñar. Y entonces él no está explicando la palabra. Él está usando la palabra para dar una charla psicológica. ¿Sí? Entonces no estoy diciendo que él está enseñando malas cosas necesariamente. Pero hay que poner atención en eso. ¿Sí? Entonces yo puedo dar más ejemplos, pero es solo para que ustedes entiendan que que no todos que hablan del Señor son del Señor. ¿Sí? El Señor mismo dice que en el día del juicio vienen personas que dicen, pero Señor, yo prediqué en su nombre, hice milagros en su nombre, hice grandes cosas en su nombre. ¿Y qué dice Dios? Nunca te conocí. Eso es la terrible verdad. Yo me recuerdo bien que hace tiempo había un predicador en Holanda también que estaba haciendo muchas sanaciones. Y muchas personas fueron a esa persona. Habían personas también que dejaron su propia congregación para escuchar a él. ¿Sí? Y él estaba haciendo sanaciones. Él estaba haciendo milagros que nosotros no podemos explicar. ¿Significa eso que era un hombre de Dios? Según la palabra, no. Si un hombre está haciendo grandes milagros, no significa necesariamente que es un hombre de Dios. Entonces hay que entender eso. Porque siempre hay personas que dicen, pero hermano, ese pastor, mira lo que hace.
lo que Él puede hacer, mira el poder de Dios que Él tiene. Ya, pero no significa que Él está predicando la verdad. Es otra cosa. Entonces es importante que guardamos la verdad. Eso dice la palabra. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor. La verdad es bastante importante. Si nosotros en verdad queremos tener paz y unión en la iglesia, tenemos que conocer la verdad y practicar la verdad y mostrar la verdad en nuestra manera de vivir, para que crezcamos en Cristo, siguiendo su ejemplo. ¿Sí? Ahora, el último versículo para terminar contiene una cosa importante. Dice de quien todo el cuerpo, entonces cada miembro, cada persona que pertenece a la iglesia cristiana, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando una persona es llamado por Dios para ser seguidor de Cristo, su obligación es formar parte del cuerpo, apoyar al cuerpo. Con otras palabras, si usted dice que es cristiano, que ha conocido a Cristo y que quieres andar con Cristo, tú tienes un deber. Tú tienes una vocación. Tú tienes que hacer algo. Nadie de nosotros es llamado para calentar una silla. Nadie de nosotros es llamado para solo estar aquí 2 horas en los domingos. Lo que dice la palabra de Dios es cada uno tiene que buscar su deber, tiene que buscar su don. A cada uno es dado un don, que es su don. ¿Y en qué forma está usando ese don para el reino de Dios? Si usted dice, en verdad hermano, yo no hago nada en la iglesia. Entonces, converse de eso. ¿Qué es el problema? Nadie lo pregunta para hacer algo y quiere hacer algo. O puede ser que usted está demasiado ocupado con otras cosas. Eso es un problema en sus prioridades. Porque nuestra vocación, primera vocación es ser cristiano. ¿Qué hacemos para que el reino de Dios crezca? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Cada uno de ustedes, piensa un momento, ¿no? ¿Qué hace usted para que el reino de Dios crezca? Sabe que nosotros vivimos en un tiempo en que solo pensamos en el individuo, en la persona individual. ¿Sí? Entonces pensamos así: yo voy a la iglesia para que yo reciba tal o tal cosa. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice, nosotros podemos ir a la iglesia, formar parte del cuerpo, para que todo el cuerpo va a enfocarse en la gloria de Dios. Si tenemos un cuerpo, pero no tenemos pies, ¿a dónde caminamos? Si los pies están haciendo otra cosa en el mundo. ¿Su trabajo es importante? Sí, claro que es importante. Tiene que dar alimentos a su familia. Pero nuestra vocación, primera vocación, es seguir a Cristo. ¿En qué manera nosotros apoyamos en la iglesia? En la actividad propia de cada miembro. No son mis palabras, es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros siempre lo decimos, no tengo tiempo. ¿Por qué no? ¿Qué es la razón? Entonces, hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué es su don? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Sí? Entonces, hermanos, apoyamos todos nosotros
en el crecimiento del cuerpo de Cristo, en el crecimiento espiritual de nosotros. Porque la Biblia dice en esta parte, y por eso he puesto como tema, la iglesia de Cristo, lugar de edificación. Si nosotros en verdad vamos a poner nuestra parte y vamos a participar fielmente, nosotros vamos a crecer. Eso es la promesa de la palabra. Porque la iglesia es mencionada para ser un lugar de edificación. Pero depende de nosotros en qué aprovechamos ese lugar. Amén.